Saludos, hermanos, hermanas. Una vez más, bienvenidos a este espacio que compartimos con ustedes, estos estudios bíblicos eh, virtuales que les hacemos llegar. Estamos en Segunda de Pedro. Recordemos que ya vamos a finalizar, nos quedan unos cuantos versículos que igual no nos vamos a apresurar a pasar por encima de ellos, sino pues sacarle el provecho hasta el último momento. Gracias por la compañía. Siempre invitarles a que compartan también con otros hermanos estos estudios. Y pues bueno, vamos a retomar. Estábamos analizando en Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 14. Hicimos un análisis bastante amplio de este versículo, especialmente el énfasis que Pedro nos hace, la importancia de procurar con diligencia mientras estamos a la espera de nuestro Señor Jesús, como una convicción, no dejándonos engañar por los falsos maestros que dicen que Jesús no va a regresar, sino con toda convicción de que eso va a ocurrir, pues entonces nosotros vivir con diligencia. Vamos a seguir ahora con el versículo 15. Después de habernos dicho esto, continúa Pedro diciendo, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vamos a analizar esta primera frase, porque esta otra parte nos habla de Pablo, y esto es una muy importante referencia de cómo un apóstol hace referencia a otro apóstol. Entonces, primero vamos a quedarnos con esta frase. Entonces, resulta que cuando Pedro nos habla aquí de la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación, pues tiene que recordarnos lo que acabamos de ver, por lo menos en los versículos anteriores de Segunda de Pedro, en el versículo 9. Este versículo 9 es como la referencia a la que está haciendo Pedro aquí en este versículo 15, de que lo que los falsos maestros llaman tardanza y que incluso quieren incitar a los creyentes a dudar de que efectivamente Jesús regrese, aquí como vimos en su momento más bien Pedro nos dice, el hecho de que Jesús no haya regresado no es por tardanza, no es porque se le haya olvidado o no es porque ya no vaya a regresar, es porque es paciente. Tantos inconversos en el mundo que utilizan ese argumento de que no han visto nada que ocurra, que es lo que vimos aquí en estos versículos que fomentan los falsos maestros, de que no ocurre nada, de que ha pasado el tiempo y que Jesús no viene, que es mentira, y que también en las palabras que cita Pablo de los filósofos griegos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En realidad eso es una incorrecta interpretación de los propósitos de Dios. Porque eso que llaman tardanza en realidad es paciencia para con nosotros. Palabra paciencia que está relacionada también con esta otra que es ser longánimo. Palabra un poquito más complicada, ¿verdad? Por ahí Pablo la menciona en Romanos 2 también, de que en su longanimidad. De hecho, veamos esa cita. Creo que es una muy buena referencia también de este tema. Aquí Pablo está hablándole a aquel que juzga a los pecadores que describe el capítulo 1, ¿verdad? Toda esa lista de pecados. Entonces Pablo se dirige a aquel que los juzga y les dice, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo. Y entre ello, pues, Pablo menciona, sabemos que el juicio de Dios contra que los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas, hombre, tú que juzgas, qué tal haces? ¿Y hace lo mismo que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Vean estas palabras,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Así que aquí Pedro lo que nos dice es, Pablo más bien, es la misma idea de Pedro. Resulta que nosotros estamos en un periodo de bondad, de paciencia y de longanimidad de Dios. Estamos en un tiempo en el cual nuestro Dios no ha regresado, nuestro Señor Jesús no ha regresado porque sigue teniéndole paciencia, sigue siendo benigno y sigue siendo longánimo con la humanidad, dando la oportunidad a que se arrepientan, que la mayor cantidad de seres humanos se arrepientan y sean salvos en Cristo. Sin embargo, como bien lo dice aquí Pablo, el corazón endurecido y no arrepentido no aprovecha esa paciencia y longanimidad. Y lo que está haciendo más bien es acumular ira para el día en la que se revele el justo juicio de Dios, donde pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, este es un término importante porque nos habla de parte de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. ¿Qué tan paciente es nuestro Señor? Bueno, al hecho de que a pesar de la extrema corrupción, inmoralidad, la violencia y toda la inmundicia que hay en el mundo, Él sigue teniendo paciencia porque quiere darle la oportunidad a que las personas se salven. ¿Cuán grande es Dios en paciencia? Bueno, vean cuánto tiempo ha pasado, que tal vez para Él no es nada, pero para nosotros es complejo, ¿verdad? Conforme pasan los días y vemos cómo prolifera la maldad y que así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde lo que nos relatan los libros del Antiguo Testamento y en nuestros tiempos, y aún así Él está dando la oportunidad. Entonces aquí es la combinación de las dos palabras que Pedro menciona. Paciencia tiene que ver con clemencia, tolerancia, de Dios es sumamente tolerante. Y la longanimidad tiene que ver, es un sinónimo de paciencia. Veamos, me gustaría ver aquí también en el otro diccionario, longanimidad, paciencia. Otra forma de traducirlo es dominio propio y calma. Porque resulta que no podemos imaginarnos que Dios está ahí viendo la humanidad en su corrupción y Él está así como aguantando rojo de la cólera y como que nada más está soportando, ¿no? Porque por supuesto, Él aborrece el pecado, pero no significa que eso lo saque de sus casillas. Porque así como Él es justo y está lleno de ira contra el pecado, pero también sigue siendo un Dios manso y un Dios eh, que no se desborde emocionalmente. Él está en calma, de por sí Él lo sabe todo y Él sabe el momento en que va a ejecutar su castigo y que va a llegar efectivamente el día de su justo juicio. Así que Él no tiene por qué perder la calma. Eso es parte del balance que hay en nuestro Dios, el balance de sus atributos, de su carácter. Y por eso es que para nosotros es tan confiable, ¿verdad? Por eso es que debería ser tan confiable y motivación de gozo, porque tenemos un Dios que de un pronto a otro no es como decimos aquí, ¿verdad? En Costa Rica,
No es que se le metió el agua y un día y ya ese día va a mandar a otro diluvio, ¿no? Es un Dios que es íntegro, es equilibrado. Y aunque haya tantos que malinterpreten su supuesta tardanza, eso no lo va a sacar de sus casillas. Sencillamente él va a seguir esperando hasta el momento en que él ya sabe que ya no va a haber más oportunidad y que ahora sí va a venir el Señor Jesús para dar a cada uno lo que merece. Los que estamos en Cristo recibimos la salvación que Él mereció y que nos ha regalado. Pero aquellos que decidieron quedarse con sus propias obras de inmundicia, sus propios pecados, pues bueno, responderán acorde con ello. Así que creo que eso pues es una muy buena ampliación de esto, ¿verdad? De este versículo 15, la primera parte. Ahora vayamos a la segunda parte. Dice la segunda parte del versículo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, continúa el versículo 16, hablando en ellas de estas cosas. Ahí hacemos otra pausa porque lo que sigue también hay que analizar en detalle. Entonces, primero que nada, notemos que para Pedro, Pablo es un amado hermano. También podemos leer ahí entre líneas que Pedro no lo pone ni por encima ni por debajo de él. Es su hermano. O sea que entre ellos no hay celos, entre ellos no hay competencia. Sencillamente cada uno tiene un llamado distinto. Pablo, que como dice la escritura, fue comisionado a los gentiles. Pedro fue llamado a los judíos, aunque se cree que ya después empezó también a abordar ciertas ciudades gentiles. Bueno, incluso fue el primero que predicó a los gentiles, recordemos cuando fue a Cornelio. Pero vean que ellos siguen siendo hermanos. Y ojo que Pablo incluso le había dado una regañada a Pedro, según lo que mismo Pablo menciona ahí en Gálatas 2. Por si no conocen ese evento, pues ahí lo pueden leer en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo lo regaña a Pedro porque, pues, mientras no estaban los judíos más ortodoxos, él estaba compartiendo con los gentiles y estaba en la misma mesa, pero apenas llegan esos judíos, él se aparta de ellos. Y ahí es donde Pablo le llama la atención y le dice, o sea, ¿cómo es que eh, se supone que has aceptado que el evangelio es por gracia, no por el trasfondo el cultural y racial, pero por otro lado te estás haciendo a un lado? Ahí ustedes lo pueden leer más en detalle. El punto que voy es que incluso, pues, uno diría que ahí le tocó, Pablo le tocó el ego a Pedro. Pero bueno, vemos que aquí es también donde se refleja la madurez que el Espíritu Santo les va dando a ellos conforme van creciendo. Recordemos que ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles habían alcanzado la cúspide de la madurez en el momento en que empezaron a ser pues los voceros de Jesús. Ellos seguían creciendo y pues Pedro también, el Espíritu seguía trabajando en él y le hizo ver que efectivamente el llamado de atención de Pablo era por amor, porque era su amado hermano. Luego nos dice que, vean que él sigue considerando, vean, según la sabiduría que le ha sido dada. Resulta que Pedro más bien reconoce que Pablo tiene sabiduría, pero claro, no es una sabiduría propia, es una sabiduría que le ha sido dada.
Veamos otras versiones. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios les dio. Entonces, Pedro reconoce que Dios le ha dado sabiduría a Pablo. Y así como él está escribiendo acerca de este tema, acerca de la paciencia de nuestro Señor, que es el tema específico que vemos aquí en el versículo 15, así como él les está escribiendo, pues hace referencia que también Pablo ya les ha hablado de ese tema. Como hablamos en la introducción de este estudio, es posible que la carta que Pedro está escribiendo, esta segunda carta, fuera enviada a la misma audiencia que él le escribió la primera. Y la región a la que escribe, muy posiblemente, sea una región a la que ya Pablo no solo ya haya escrito, sino que incluso ya los haya visitado, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro escribe esto, sabe que su audiencia también ya ha leído a Pablo y Pablo ya les ha hablado de estos temas, o sea que Pedro está familiarizado con las escrituras de Pablo. Y ambos, como sabemos, son colaboradores de Dios y entre ellos se ven como colaboradores de Dios. O sea que aquí vemos lo mismo que Pablo en su momento también hizo ahí en 1 Corintios 3 cuando él dice que ni él, ni Apolos, ni Pedro, que él ahí usa el nombre Cefas, pero es el mismo Pedro, ninguno de ellos es nada, sencillamente son colaboradores de Dios. Y Pedro entonces reconoce que a Pablo le ha dado la sabiduría, Dios le ha dado la sabiduría para escribir acerca de estos mismos temas, que es lo que nos dice aquí, ¿verdad? De forma más clara, al tratar estos temas en todas sus cartas. Y bueno, como lectores de la escritura que somos, pues sabemos que efectivamente encontramos estos temas también en las cartas de Pablo. Ya leímos ahí en Romanos 2:1 en adelante. También la carta a los tesalonicenses habla mucho acerca del regreso de Jesús y la actitud que deben tener los creyentes mientras están a la espera. Eso es un dato importante porque nos hace ver que para cuando Pedro escribe esto, ya las cartas de Pablo son conocidas en la iglesia. Ya las iglesias están familiarizadas con estas cartas. Y posiblemente para Pedro incluso sea un muy importante apoyo porque él no les está hablando de cero. Él sabe que les está hablando de algo que ya ellos han conocido y que ya se les ha enseñado y que posiblemente pues siguen profundizando esto por medio de las escrituras. Así que esto nos da una muy buena lección acerca de los apóstoles y cómo ellos se veían mutuamente y el trabajo colaborativo que consideraban que hacían los unos con los otros. Esto nos da una muy buena lección, como un paréntesis, de cómo debería ser también la actitud que tenemos en nuestras iglesias, en el liderazgo. A veces se nos mete eso de la competencia, el celo porque otro hermano esté colaborando, está participando en donde estamos nosotros trabajando, pero resulta que aquí no estamos por un puesto terrenal, no es de una empresa. Esto sencillamente es la empresa de Dios. Nosotros somos colaboradores de Él y más bien hemos de gozarnos que tengamos hermanos al lado nuestro que también estén colaborando en tan importante obra. Si ni Pedro, siendo quien era, tenía celos de Pablo y Pablo tampoco de Pedro, pues, ¿por qué vamos a nosotros estarnos celando en el ministerio, en la iglesia? Eso más bien es causa de mucho daño para las iglesias. Esa competencia entre los miembros, entre los líderes, cómo censuran unos a los otros, cómo aíslan, cómo hasta terminan excomulgando simplemente porque no piensan lo mismo. Es un muy buen llamado de atención también, ¿verdad? Que deberíamos de considerar. Cierro paréntesis
Y entonces, volviendo al punto, Pedro dice entonces que casi todas sus cartas habla de estas cosas. Ahora, dentro de la sabiduría con la que Dios ha preparado a Pablo para escribir, hay algunas que son difíciles de entender. Así que yo creo que esto es como un consuelo que podríamos tener de cuando nos sentemos a leer la Biblia, las cartas de Pablo, que son la referencia ahorita, y nos encontremos con algo que nos sea difícil de entender. Bueno, para Pedro también eran difíciles de entender, ¿verdad? Porque se han de discernir, como dice Pablo, espiritualmente y de acuerdo con lo que el Espíritu nos vaya, pues, capacitando. Solo la sabiduría divina nos va a dar la capacidad de poder entender las escrituras. Que a final de cuentas, Él es el que inspiró a Pablo, a Pedro y a todos los autores de la escritura. Pero no significa que no nos va a costar. Creo que es también importante esto, ¿verdad? De que son difíciles de entender. Y es eso justamente, esa dificultad de entender ciertos temas, ciertas enseñanzas de la escritura, lo que hace que los ignorantes e inconstantes tuerzan. Pero esto, hermanos y hermanas, vamos a continuarlo en la siguiente lección, porque requiere también su buen énfasis, ¿verdad? ¿Cómo es que los falsos maestros aprovechan cuando no hay ni la suficiente claridad en cuanto al tema, pero a la misma vez tampoco hay la suficiente diligencia que ya vimos en el versículo anterior para dedicarnos de lleno a la escritura y tratar de entenderla lo mejor posible? Entonces se aprovechan de la ignorancia de los creyentes y se aprovechan de la dificultad que hay en la escritura. Entonces vamos a hablar de eso en la próxima lección con la siguiente parte de este versículo 16. Vamos entonces por el momento a dejarlo por aquí. Oremos. Bendito Señor, gracias por la escritura en la cual meditamos en esta ocasión y gracias porque a través de lo que tú has dejado por medio de estos autores, estos hermanos nuestros que pues pusieron diligencia en dejar esta enseñanza para nosotros, que también se cumpla su objetivo en nosotros, que crezcamos en el entendimiento y que aunque haya dificultad en ella, pero encontremos deleite en lo que tú nos has dejado. Gracias te damos, Señor, y oramos a través de Cristo Jesús. Amén. Sería todo entonces por el día de hoy. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima.